Hola mente curiosa, qué gusto tenerte aquí. Dicen que todos tenemos una pequeña obsesión por arreglar a los demás. Queremos que piensen como nosotros, que actúen correctamente, que encajen en nuestro molde de lo que creemos que es la felicidad. Pero, ¿y si esa necesidad de cambiar al otro fuera precisamente lo que más nos aleja de entenderlo? Hoy te traigo algo especial. Alan Watts, ese filósofo que supo mezclar la sabiduría oriental con la psicología moderna, decía que hay ciertos tipos de personas con las que simplemente no deberías intentar luchar, ni convencer, ni transformar. Y lo decía no por resignación, sino por comprensión. Porque entender a alguien no significa cambiarlo, sino ver su naturaleza tal como es. Antes de empezar, si disfrutas de este tipo de reflexiones que te hacen pensar diferente, dale like a este video y suscríbete. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para seguir aprendiendo cómo funciona la mente humana desde un lugar más humano. Alan Watts solía decir que intentar mejorar a las personas es como intentar enderezar una nube con las manos. Y tenía razón. Cuando nos empeñamos en cambiar a alguien, en realidad estamos proyectando nuestra propia incomodidad, nuestras expectativas, nuestras carencias. Queremos que el otro se comporte de cierta forma porque eso nos haría sentir más seguros. Pero el mundo y las personas no están diseñadas para darnos paz. Están diseñadas para mostrarnos quiénes somos cuando perdemos el control. Y el primer tipo de persona que Watts decía que no deberías intentar cambiar es la persona que vive en constante conflicto consigo misma. Esa persona que parece estar siempre peleando con el mundo, con los demás y sobre todo con su propio reflejo. Intentas ayudarla, le das consejos, le ofreces comprensión, pero nada cambia, porque su batalla no está afuera, está en su mente. Es el tipo de persona que puede reconocer su dolor pero no soltarlo, que dice que quiere paz pero busca drama, que se queja del fuego mientras le echa más leña. Si intentas rescatarla, acabarás ardiendo tú también, y no porque sea mala persona, sino porque todavía no ha decidido dejar de luchar. Alan Watts diría que intentar cambiarla es como querer enseñar a nadar a alguien que se aferra al fondo del río. No quiere flotar, quiere tener razón. Y hasta que no suelte esa necesidad, ninguna mano puede sacarla del agua. A veces las personas no están listas para mejorar, y eso está bien. No todo crecimiento se ve. Algunos necesitan tocar fondo, otros solo necesitan tiempo. Pero lo que tú sí puedes hacer es aprender a mirar sin intentar reparar. Porque cuando entiendes que la mente humana no se arregla, se comprende, algo dentro de ti se libera también. Y es curioso porque cuando dejas de intentar cambiar al otro, a veces sin querer lo inspiras a cambiar por sí mismo. El segundo tipo de persona que según Alan Watts no deberías intentar cambiar es la que ha hecho de la queja su identidad. Seguro conoces a alguien así, esas personas que encuentran un pero incluso en las buenas noticias, que parecen disfrutar más del drama que de la calma, que cuando les ofreces una solución te devuelven 10 nuevos problemas. Lo interesante es que no lo hacen siempre por maldad. Muchas veces esa actitud es una forma de sentirse vivos. Su mente se ha acostumbrado tanto a vivir en la carencia, en el conflicto, que la tranquilidad les resulta sospechosa. No saben qué hacer con la paz porque la paz no les da la misma dosis de atención, de estímulo, de importancia que les da el sufrimiento. Watts decía que intentar cambiar a una persona así es como tratar de convencer a un actor de que abandone el escenario en mitad de su obra. No puede hacerlo porque el papel de víctima le da sentido. Y si se lo quitas, se queda sin guión, sin personaje, sin historia. En la psicología popular se habla de la adicción emocional al sufrimiento. Es real. Algunas personas no buscan soluciones, buscan compañía para su dolor. Quieren que te sientes con ellas en el pozo, no que les tiendas una cuerda para salir. Y si tú insistes demasiado en sacarlas, terminan arrastrándote.
Es como si su mente dijera: si dejo de sufrir, ¿quién soy? Por eso, el mayor acto de amor no es salvarlas, sino no permitir que su queja se convierta en tu diálogo interno. No se trata de ser indiferente, sino de saber cuándo la empatía se transforma en autodestrucción. A veces creemos que ser buenos con los demás significa aguantarlo todo, pero Alan Watts nos recordaba que la compasión sin límites se convierte en esclavitud emocional. Puedes escuchar, puedes acompañar, pero no puedes vivir por ellos. Y si lo haces, te olvidas de ti. Lo más sabio, entonces, es soltar esa necesidad de arreglar lo que el otro todavía no quiere dejar ir. Porque la persona que vive quejándose no necesita que le des respuestas. Necesita un espejo que no la refleje siempre igual. Y eso, a veces, se logra alejándote un poco, permitiendo que el silencio diga lo que tus palabras ya no pueden decir. El tercer tipo de persona que Alan Watts sugería no intentar cambiar es la que se aferra a tener siempre la razón, esa figura tan común que convierte cada conversación en una batalla, cada desacuerdo en una guerra y cada opinión distinta en una amenaza personal. Son personas que confunden la identidad con las ideas. Creen que si admiten que están equivocadas dejan de existir, y es ahí donde se vuelven intocables. No porque sean sabias, sino porque el miedo a perder el control es más fuerte que su deseo de entender. Si alguna vez has intentado razonar con alguien así, sabes lo frustrante que puede ser. Te esfuerzas por mostrarle un punto de vista diferente, por hacerlo reflexionar, y terminas enredado en un debate sin salida, donde lo único que importa es quién gana, no qué se aprende. Alan Watts solía decir que discutir con un necio es como jugar al ajedrez con una paloma. Derribará las piezas, se hará encima del tablero y luego caminará como si hubiera ganado. Desde la psicología popular, este comportamiento tiene mucho que ver con el ego y con la necesidad de control. Quien no soporta equivocarse suele haber crecido en entornos donde estar mal era castigado, donde el error significaba debilidad. Entonces se blindan, crean una coraza de argumentos, sarcasmos y certezas absolutas para no volver a sentirse vulnerables. Pero aquí está el punto clave. Intentar cambiarlo solo fortalece esa coraza, porque cuando te enfrentas a alguien que vive defendiendo su verdad, cualquier intento de corregirlo se interpreta como un ataque. Se cierran más, se endurecen más. La forma más inteligente de lidiar con ellos no es imponerte, sino retirarte con serenidad. No por orgullo, sino por respeto a tu paz. Porque nadie puede abrir una mente que no quiere respirar aire nuevo. A veces el mayor acto de sabiduría es guardar silencio y dejar que la vida, con su paciencia infinita, les enseñe lo que tus palabras no pudieron. Y si te das cuenta, todos hemos sido así alguna vez. Todos hemos querido tener razón más que tener calma. Por eso entender a este tipo de personas también es un espejo. Te muestra cuántas veces discutiste para defender tu ego, no tu verdad. Y ese tipo de lecciones no se aprenden intentando cambiar a otros, sino observándolos, para recordarte quién no quieres volver a ser. El cuarto tipo de persona que, según Alan Watts, no deberías intentar cambiar, es la que vive dormida en su propio mundo, atrapada en la rutina, en lo superficial, en la ilusión de que todo está bien simplemente porque no quiere mirar más profundo. Son esas personas que prefieren no pensar demasiado, que evitan cualquier conversación que las confronte, que se sienten incómodas cuando la vida les exige hacerse preguntas. No es que sean malas ni que estén perdidas. Es que han construido una especie de refugio mental, una zona donde nada las desafía y donde pueden seguir repitiendo los mismos patrones sin tener que enfrentarse a la incomodidad del crecimiento. Y lo curioso es que, cuanto más intentas despertarlas, más se aferran al sueño. Alan Watts decía que nadie despierta antes de tiempo y cuando lo hace no necesita que lo empujen. Y es cierto. Puedes gritarles, puedes mostrarles evidencias,
Puedes hablarles desde el amor o desde la razón, pero mientras no sientan el deseo de abrir los ojos, seguirán durmiendo con una sonrisa. En psicología popular esto se entiende como una forma de resistencia al cambio. La mente humana tiende a evitar todo lo que la saque de su zona de confort, incluso si ese lugar es doloroso. Por eso hay personas que se quedan en relaciones tóxicas, en trabajos que odian o en vidas que no disfrutan, porque el miedo a lo desconocido pesa más que el cansancio de lo conocido. Intentar cambiar a alguien así es como querer abrir una flor a la fuerza. Puedes hacerlo, pero la dañas. Su proceso es suyo, su ritmo también. Y cuando ese momento llegue, será natural, no forzado. Tal vez lo más difícil sea aceptar que no puedes hacer nada, que solo puedes estar presente, mostrar una forma distinta de vivir sin imponerla. Porque a veces la mejor manera de despertar a alguien es vivir despierto tú. Mostrarle sin palabras que hay otra forma de respirar, de mirar, de sentir. Watts insistía en que no todos están destinados a entenderte y eso está bien. No todos buscan profundidad, ni claridad, ni transformación. Y tu misión no es convencerlos, sino mantener encendida tu propia conciencia sin dejar que la apaguen los que prefieren seguir soñando. En el fondo, lo que más enseña este tipo de personas es paciencia. La paciencia de ver cómo cada uno camina a su tiempo, sin comparaciones, sin juicios. Porque forzar el despertar de otro solo demuestra que tú todavía estás aprendiendo a confiar en el tuyo. El quinto tipo de persona que, según Alan Watts, no deberías intentar cambiar, es la que se alimenta del control. Aquella que necesita tener la última palabra, decidir por los demás, dirigir cada detalle, incluso los que no le pertenecen. Lo hace con una sonrisa amable o con autoridad, pero en el fondo todo gira en torno a una idea: el miedo a perder el dominio. Estas personas suelen parecer fuertes, seguras, hasta admirables. Pero detrás de esa necesidad de control hay una ansiedad silenciosa, una desconfianza hacia la vida. Han aprendido a creer que si no controlan, todo se desmorona. Y por eso intentan moldear a los demás según su propio orden, su propio ritmo, su propio mapa. Alan Watts lo explicaba con una metáfora bellísima. El agua solo fluye cuando la dejas ir. Si intentas atraparla, se escapa entre tus dedos. Así es el control. Cuanto más intentas sostenerlo, más se te escapa lo que creías tener asegurado. Y lo irónico es que quienes más quieren controlar a los demás son los que menos control tienen sobre sí mismos. Desde la psicología popular, este tipo de personalidad suele esconder heridas antiguas, traiciones, abandonos, humillaciones. El control se vuelve una forma de protección. Si yo decido todo, si yo marco las reglas, entonces nada puede herirme. Pero la vida no funciona así. Y cuando intentas cambiar a alguien que vive de esa manera, lo único que haces es activar su miedo. Se vuelven más rígidos, más defensivos, más distantes. Intentar cambiar a un controlador es como discutir con una tormenta. Cuanto más gritas, más fuerte sopla el viento. Lo que puedes hacer, en cambio, es mantener tu centro, no entrar en su juego, no permitir que su necesidad de control invada tu calma. Porque el control no se combate con fuerza, sino con libertad. Y cuando tú te mantienes libre sin necesidad de dominar, le enseñas sin palabras que hay otra forma de estar en el mundo. A veces el mayor gesto de sabiduría es no resistir, sino observar. Ver cómo se aferran a sus hilos, cómo se enredan en su propia red, y entender que su lucha no es contigo, sino con su propio miedo. Y mientras tanto tú sigues caminando, ligero, sin intentar que nadie te siga el paso. Y entonces poco a poco te das cuenta de que este viaje no iba de cambiar a los demás, sino de descubrir qué parte de ti todavía necesita hacerlo. Porque cuando entiendes eso, empieza a asomar la verdadera lección que Watts quería transmitir. Una enseñanza que, más que sobre los otros, habla sobre ti,
sobre lo que cargas, sobre lo que aún no sueltas. Y llegamos al sexto tipo de persona que, según Alan Watts, no deberías intentar cambiar, la que no quiere ser ayudada, esa que dice querer sanar pero sabotea cada intento, que pide consejo pero nunca lo escucha, que se acerca a ti buscando consuelo, no transformación. Son personas que aún necesitan su caos porque ahí se sienten vivas, importantes, necesarias. Watts decía que nadie se libera hasta que se cansa de su prisión. Y hay verdades que no pueden ser enseñadas, solo experimentadas. Intentar ayudar a alguien que no quiere cambiar es como empujar una puerta que solo se abre hacia adentro. No importa cuánta fuerza pongas, hasta que la persona no gire la manija desde adentro, nada se mueve. Y aquí aparece el punto más profundo de toda esta enseñanza: la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la de permitir que los demás sean quienes son, incluso si no te gusta, incluso si duele. Porque cuando renuncias a cambiar a otros te liberas tú. Dejas de cargar culpas que no te corresponden, dejas de frustrarte por caminos ajenos y recuperas energía para crear tu propia transformación. Alan Watts entendía algo que muchos olvidan: que la vida no se trata de enderezar a nadie, sino de aprender a bailar con la imperfección. Todos somos obras en proceso, y si puedes aceptar eso en ti, puedes aceptarlo en los demás. Piensa en esto: quizá la verdadera madurez no sea cambiar al mundo, sino observarlo con amor sin intentar poseerlo. Tal vez el crecimiento empiece justo cuando dejas de corregir a otros y comienzas a comprenderte a ti mismo. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en ti busca mirar más allá, entender la mente humana sin juzgarla, descubrir por qué hacemos lo que hacemos y cómo soltar lo que nos ata. Ese tipo de curiosidad merece crecer. Así que si este mensaje resonó contigo, dale like a este video y suscríbete al canal. No por rutina, sino porque aquí hablamos de ti, de mí, de todos los que estamos aprendiendo a mirar la vida con ojos más libres. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando esa maravillosa locura que llamamos mente humana, porque entenderla es el primer paso para vivir en paz con ella.